Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. Recuerden que si quieren compartir sus historias, pueden enviarlas al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. No olviden dejar su like si les gustan las historias y así YouTube nos puede recomendar a más personas. Pero no demos más vueltas y vayamos con las historias. Hola, hace ya unos meses que sigo el canal. La verdad, desde que lo conocí me interesó demasiado, pero nunca había estado tan alerta del canal como ahora. Mi mamá y mi hija son muy fanáticas y en ocasiones ellas son las que me ponen al día cuando no me doy cuenta de los nuevos videos de la semana. Esta historia que les voy a contar sucedió hace ya 17 años o más. Fue una historia bizarra en su momento, a la cual jamás se le dio importancia, pero con mi corta edad, pues en ese entonces cursaba tercero de primaria, fue algo que me hizo estremecer de miedo. Sin embargo, con el paso de los años, recordando la situación, concluyo que es algo que jamás he podido encontrarle una explicación. Tengo 3 hermanos de diferentes edades. En ese entonces, como ya lo mencioné, yo estudiaba la primaria y afortunada o desafortunadamente iba en el turno vespertino. Ese día solamente estábamos mi hermano mayor, mi mamá y mi hermano menor de aproximadamente 4 años, con el cual pasaba la mayoría de las mañanas jugando. En ese entonces las telecomunicaciones no tenían la avanzada tecnología que hoy en día se tiene. Pero para la época no puedo quejarme porque siempre tuvimos lo necesario de ellas. Recuerdo que en ese entonces los teléfonos de casa eran grandes y poco estéticos, de los cuales se tenía uno en la sala y otro en la recámara de mis padres, donde pasábamos la mayor parte del tiempo mi hermano y yo jugando. Días atrás, incluso meses, recibíamos llamadas de 2 niños pequeños que puedo reconocerlos por la tonalidad de la voz. Nos hacían preguntas como ¿a qué juegas? O ¿a qué horas me iba a la escuela? Pero siempre cuando preguntaba su nombre colgaban. Al principio las llamadas no eran constantes, pero seguramente al mes tendríamos mínimo 2 de ellas. Mi mamá siempre ha sido una mujer en la que todos podemos confiar y no duda de sus hijos, así que por esa parte no tenía miedo de contarle lo que pasaba por temor a que no me creyera, sino al contrario, siempre busca las palabras adecuadas para no generar caos, o en este caso miedo, diciéndonos que tal vez eran los hijos de alguna de sus amigas con las que anteriormente había hablado por teléfono y solo habían regresado la llamada. A lo cual le encontraba una explicación lógica. Esas llamadas ya eran un tema de conversación en mi familia y un motivo del cual me alegraba que sonara el teléfono porque mi hermano y yo solo lo veíamos como una travesura divertida. Debo mencionar que mi hermano desde pequeño ha sido muy travieso y una persona muy despierta, por lo que lo empecé a involucrar en esas llamadas, turnándonos para contestarlas. Las llamadas eran cada vez más continuas, con preguntas más personales pero graciosas. Pero un día la última llamada fue algo que terminaría con ese juego. Ese día por la mañana, mi mamá se ocupaba de los deberes del hogar, estando mi hermano mayor, mi hermano menor y yo en el cuarto de mis papás, porque mi mamá decía que no quería que saliéramos mientras ella limpiaba. Entonces, el teléfono sonó por primera vez y contesto yo sabiendo que eran esos extraños amiguitos detrás de la línea. La plática terminó y, no pasando ni más de 10 minutos, volvió a sonar el teléfono, a lo cual mi hermano mayor contestó, porque no creía que eso fuera en verdad. Los niños del otro lado de la línea respondieron diciéndole a mi hermano: «Queremos hablar con los niños de la otra vez». A lo que mi hermano solamente colgó y le habló a mi mamá.
Su cara de sorpresa en verdad parecía de miedo, pues al parecer comenzaba a creer la historia. Volvieron a marcar enseguida y mi mamá entró rápido al cuarto atendiendo la llamada, poniendo el teléfono en altavoz. Hablaban de juegos, caricaturas, entre otras cosas que un niño pequeño podía hablar. No nos dimos cuenta que mi hermano pequeño había salido del cuarto agarrando un mandil que mi mamá usaba para cocinar, el cual viéndolo de cerca podía parecer un camisón. En ese momento, los niños del otro lado de la línea le preguntaron a mi mamá por qué se está poniendo ese niño el vestido. A lo que mi mamá respondió que cuál niño y cuál vestido, volteando todos hacia atrás viendo cómo mi hermano más pequeño se intentaba poner el mandil. Debo admitir que el ver y escuchar eso nos dejó a todos los presentes de la habitación helados del miedo, pues por la situación era imposible que alguien más viera lo que estaba intentando hacer mi hermano. La puerta de la casa estaba cerrada y las cortinas del cuarto de mi mamá evitan que se viera de afuera hacia adentro del cuarto, así que no sabíamos cómo se podía ver lo que hacía. Mi mamá, con toda la amabilidad del mundo, les dijo que solo estaba jugando y que tenía que colgar la llamada, a lo que los niños del otro lado de la línea solo dijeron adiós. Nunca más volvimos a recibir esas llamadas, ni tampoco pudimos saber qué es lo que había pasado en esos segundos que yo sentía horas y hasta la fecha no puedo explicarlo. La casa de mi mamá es muy grande y muy sombría. Mi papá trabaja de albañil y él hizo como una bodega sin puerta donde guardaba su herramienta. No tenía luz, así que no se miraba casi nada, solo la luz de la luna es la que alumbra. Recuerdo que estaba con mi mamá platicando afuera. Recuerdo que ya eran pasadas las 10 de la noche, cuando miré a un hombre sin camisa, con short blanco y no se le miraba el rostro. Solo hacía movimientos como si estuviera buscando algo porque claramente miraba cómo movía los brazos. No sé en qué momento llegó, solo recuerdo que ya cuando volteé, eso ya estaba ahí. Yo pensaba que era mi papá, hasta pensé en levantarme, ir y decirle que por qué no me hablaba para usarlo con mi teléfono. Pero por una u otra cosa no lo hice. Ya eran pasadas de las 10:30 y eso aún seguía ahí haciendo lo mismo. Yo no me asusté porque ese espectro tenía las mismas características de mi papá. Así pasó. La puerta que ellos tienen es de esas de madera con ventanas ovaladas. Bueno, pues no sé qué me dio por voltear a mirar hacia la ventana y miré ahí a mi papá en la puerta del cuarto de mi hermana hablando con ella. Y como se mira la puerta que da para el patio de atrás, observé que se encontraba cerrada. Esa puerta para cerrar hace demasiado ruido, puesto que no escuché cuando la cerraron. Fue cuando me dio miedo, pues miré que no era mi papá el que se encontraba ahí. Cuando volteé a mirar esa cosa, eso me estaba viendo. No sé cómo si no le miraba la cara, solo porque mi intuición me lo decía. Pues ya estaba encorvado y las manos le colgaban. Me dio tanto miedo que no pude ni llorar. Solo grité a mi mamá que estaba dándole la espalda a eso. Se me fueron las fuerzas de las piernas y mi mamá se levantó y me abrazó. Yo la apreté y le dije que algo estaba ahí viéndome. Recalco, aunque me dio miedo, aún así, me dio por voltear a ver qué seguía haciendo. Ahí fue cuando miré que caminó hacia el patio de atrás de espaldas y miré como si lo hubieran jalado despacio. No sé si me expliqué. Fue una experiencia horrible, pues a mí nunca me había pasado nada de ese tipo y la verdad se siente feo. Pues bueno, mi mamá le gritó a mi papá, salió él y mi hermana. Mi mamá les comentó lo que yo había visto y checaron todo. Era imposible que hubiera sido una persona, pues las bardas están demasiado altas.
Un perro mucho menos. Ahora, al momento de gritar, el perro se hubiese asustado y se hubiera alocado por salir. Igual por la puerta principal era imposible porque el portón ya estaba cerrado. ¿Qué más podría haber sido más que algo malo? Ese señor que miré, mi hermana también lo ha visto. A ella la molesta mucho. Ahí en la casa de mi mamá pasan muchas cosas de ese tipo. Espero y no haya aburrido, pues me gustaría mandar más cosas que nos han pasado en esa casa. Después de que me pasó eso, mi papá derrumbó esa bodega. Buenas tardes. Quiero contar algo que me pasó. Yo soy de Ciudad Juárez, pero hace 12 años vivía en un lugar llamado Químicas del Rey. Yo estaba embarazada y ahí no había hospital, solo un centro de salud. Ahí llevaban el control de mi embarazo. Según las fechas, yo estaba programada para el día 16 de octubre, pero se adelantó. El día 6 de octubre comencé con dolores. En el centro de salud no había quirófano. Yo tenía que ir a Francisco y Madero. Ahí estaba el hospital más cercano. Para llegar allá son 3 horas de camino. Ese día no estaba el papá de mis hijos, por lo que le pedí de favor a un vecino que me llevara. El camino está muy solo, pues todo es monte, no hay nada. Como a 1 hora de Químicas hay un pequeño restaurante y como a 1 hora del restaurante hay un pequeño cuarto de adobe solo, sin luz y sin nada. Ese está ubicado en la zona del silencio. Y como a 30 minutos está una gasolinera y a otros 30 Francisco y Madero. Después de 3 horas llegamos. Yo me sentía fatal ya que no me podía aliviar bien. Tenían que hacerme cesárea. Cuando llegué no querían atenderme. Luego de unos minutos, mi vecino que me llevó habló muy enojado con las enfermeras para que me atendieran. Cuando por fin entré, me acostaron en una camilla. Era un cuarto muy pequeño y había otra muchacha ahí en el cuarto. Estaba muy feo, era como de una película de terror. Frío, sucio, y yo cada vez me sentía peor. Estuve allí todo el día en la tarde. Me prepararon para quirófano, me llevaron, me brincaron por una tipo ventana. Solo recuerdo las luces del quirófano y nada más. Después desperté en un pasillo con mi bebé. Me llevaron a un cuarto a mí y a mi bebé solas. Este cuarto ya no estaba tan feo. Al día siguiente, en la tarde, me dieron de alta y no recuerdo mucho. Solo salimos. Íbamos mi vecino manejando, yo en el asiento de copiloto, mi ex-suegra y una muchacha que nos acompañaba en el asiento de atrás. Mi suegra llevaba a mi bebé e íbamos camino a casa. La carretera oscura, sola. Yo me sentía fatal al llegar al cuarto que comenté al principio, que está en la zona del silencio, en medio de la nada. Comencé a ver una caja de muertos negra frente a la puerta del cuarto con 4 velas en las esquinas de la caja. Estas estaban prendidas y en el lugar no había nadie. Comencé a decir lo que miraba y nadie más las miró. Estaba frente a nosotros y nadie las miró. Avanzamos y por el retrovisor las seguía viendo y nadie más las veía. Hasta el día de hoy pienso que esa caja era para mí, que era mi muerte. Pero Dios es grande y sigo aquí. Gracias por escuchar mi historia.